Hoy tenemos una jornada muy patriótica. Hemos escogido cosas que tienen que ver con el 20 de julio, porque finalmente este 20 de julio, según dicen algunos, cambió mucho el país. Vamos a ver si es verdad. Vamos a empezar justamente con un canto de amor por la patria, que es de Hernando Martínez Rueda Martiñón, famoso eh, poeta cómico bogotano, bueno, santanderiano, que vivió en Bogotá muchos años. Dice así: historia de Colombia. Estas que alguien llamó Nueva Granada, tierras entre dos mares comprendidas, la descubrió Rodrigo de Bastidas, las conquistó Jiménez de Quesada. Fue colonia. Por verla emancipada, Torres, Caldas, 100 más dieron sus vidas. Fue Gran Colombia, un breve instante unidas las hijas de Bolívar y su espada. Tuvo oidores, repúblicos, virreyes, tuvo oro, tuvo letras, tuvo leyes. Hay un cóndor y un istmo en el escudo. Hoy de esas aves nos espanta el vuelo. Huyó el oro, es el istmo ajeno suelo y nos queda una ley, la del embudo. ¡Bravo! Y se ha demostrado realmente, de modo que empezamos pues con este soneto patriótico y vamos a tener hoy a Anita, que nos va a hablar sobre temas relacionados con este que hemos escogido como el central, a Enrique Santos Calderón, que escribe también de alguna manera sobre España y nuestra época de españoles, y tiene que ver con el nuevo Congreso. Y vamos a tener un invitado especial, un analista político que nos complace presentarles, y el encargado de hacerlo es Daniel Samper Ospina. No, pues no es difícil porque no es la primera vez que está acá. Se trata de Federico Gómez Lara, que ya es habitual aquí en la Casa de los Danieles, el director de la revista Cambio, un hombre que a pesar de su juventud pues es muy experimentado en el oficio periodístico. Le quiero dar la bienvenida, Federico, con un abrazo muy grande. Muchas gracias por tomarse el tiempo este domingo para acompañarnos a nosotros y comentar todo este primer año del gobierno de Petro y toda la edición de Cambio y todo lo que está sucediendo en el país. Entonces, muy bienvenido. Muchas gracias, Dani. Un saludo para toda la audiencia de los Danieles, para Anita y por supuesto para el maestro Daniel Samper Pisano. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes este domingo y, como dice Daniel Coronel, en la hora más feliz de la semana. Bienvenido. Bueno, empecemos a dañar la felicidad. Hay gente que celebró las elecciones que se produjeron en el Congreso y que trajeron la victoria de la oposición al gobierno de Petro. Digo que la celebró en el sector antipetrista con un himno nacional, es decir, se pararon y cantaron el himno nacional. ¿Usted cree que lo que ha ocurrido en el Congreso es tan importante como para cantar el himno o llorarlo, según haya ido a cada quien? Pues a ver, yo le cuento un poco lo que fue para mí ese día el 20 de julio, porque lo comencé muy temprano con un par de lecturas que me dieron un contexto especial para leer lo que estaba pasando. Me levanté en la madrugada y había recibido el manuscrito de Explosión Controlada, el libro que va a sacar Alejandro Gaviria el próximo 9 de agosto y que ya debe estar en librerías esta semana que comienza. Leí ese libro en la mañana y leí también la entrevista que le habíamos hecho nosotros con Daniel Coronel al presidente electo, Gustavo Petro, hace exactamente un año, en donde se veía un hombre absolutamente diferente al que gobierna hoy, un tipo mucho más pausado, mucho más abierto en sus planteamientos políticos y mucho más aterrizado a mi juicio. Y me puse a comparar ese Petro de hace un año con el Petro de hoy. Es absolutamente distinto. En esa entrevista veía uno un Petro consciente de que él había sido elegido para impulsar una agenda de cambio, la agenda de cambio que él ha defendido toda su vida y la que lo llevó a la presidencia, pero que para hacerlo necesitaba abrirse a otras fuerzas políticas y concertar sus reformas, ¿no? Hacerlas posibles. Y me llamó particularmente la atención una frase de esa entrevista, cuando nosotros
estábamos un poco cuestionándolo por la idea de una campaña que prometía el cambio, pero en la que pues estaban sumadas casi todas las fuerzas políticas tradicionales o una buena parte de las fuerzas políticas tradicionales. Y en ese momento estaba sobre la mesa la posibilidad de elegir a María José Pizarro como presidenta del Congreso, pero quien parecía tener el guiño del presidente era el senador Roy Barreras, político más tradicional que cualquiera. Le preguntamos eso y él nos dijo una cosa que me llamó la atención, dijo: a nosotros no se nos demandan símbolos, se nos demanda eficiencia y el cambio son las reformas. Si nosotros no logramos tramitar estas reformas en el primer año, nos perdemos en los discursos, y me acuerdo, digamos, la frase concreta, el cambio se vuelve una ilusión. Y bueno, estamos en ese momento, ha transcurrido un año, y de las 35 reformas estructurales que planteó el presidente, se tramitó una. Se tramitó una teniendo todo el impulso político de un gobierno que comienza, teniendo a Roy Barreras en la presidencia del Senado, teniendo, digamos, el viento a favor. Esta legislatura que arrancó el 20 de julio, pues arranca en unas condiciones muy distintas. Yo, si estuviera de operador político en el gobierno, pues estaría seriamente preocupado, porque hemos visto una serie de actitudes en el último mes, en los últimos 6 meses, digamos, que no empatan con ese Petro que acaba de ser elegido presidente. Por ejemplo, un trino del presidente de la República diciendo: doy por terminada la coalición del gobierno del Congreso. Pues eso es una figura bastante exótica, no había, digamos, ninguna necesidad de hacerlo. Este año, pues el gobierno se la juega todas sus reformas estructurales, salud, pensión, laboral, están sobre la mesa en un contexto muy adverso. Lo que pasó con Iván Name, pues es una derrota no menor, ¿no? Es decir, incluso la elección de Angélica Lozano era una victoria a medias, porque Angélica Lozano, que es una persona con toda la trayectoria en el Congreso y que tenía, digamos, todas las cualidades para ocupar la presidencia, pues es la esposa de Claudia López, con quien Petro ha tenido unos enfrentamientos políticos muy fuertes. Entonces, pues la primera opción era Intia Asprilla, luego tuvieron que transarse por Angélica y terminaron derrotados. Ya hablaremos de lo que viene pues en esta legislatura para el gobierno, pero yo en los zapatos del presidente Petro no estaría ni celebrando mucho ni entonando el himno nacional.